enero de 2005 llamé al estado de Virginia. Les dije quién era yo y les pregunté dónde estaba nuestra devolución. Y me dijeron, bueno, señora Julie Hicks, esto es por su devolución del año 1999 en California. Yo les dije, esperen un momento. Primero que todo, yo no soy Julie Hicks y no conocí a este hombre en el 99. Entonces supe que me había mentido. Y en grande. Lo confronté por esto. Por primera vez en mi vida pensé que un hombre iba a golpearme. Estaba temblando. Me dijo, mis problemas de impuesto no te conciernen. Ella se presentó ilegalmente e irá a la cárcel. Entonces me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Mi madre se está muriendo, no puedo hacer nada, no puedo volver a confrontarlo así. Temo que vaya a hacerme algo. Y pensaba, si no saco a este hombre de mi vida ahora, voy a morir. Inesperadamente, Ed fue el único que hizo algo, y en secreto comenzó a sacar sus cosas del garaje de Sandra. Ya sabía lo que planeaba. Y también sabía que no podía confiar en nada de lo que él dijera o hiciera. Así que instalé un programa en nuestra computadora que podía identificar cualquier registro que se hiciera en el teclado. Y de esa manera descubrí su contraseña de correo. Ella revisó su correo. Ahí estaba, la evidencia definitiva de quién era en realidad su esposo. La noche anterior había puesto un anuncio en una página de citas. En su aviso buscaba una mujer para que se jubilara con él en las Bahamas, en una propiedad que yo ayudé a comprar. Me enfurecí. Estaba más que enojada. Cuando Sandra atrapó a su esposo buscando su próxima víctima por internet, supo que había descubierto al monstruo detrás de la máscara. Pensé, qué gran pedazo de basura. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿No tiene conciencia? ¿No tiene moral? Esto también destapó su propio lado oscuro, la necesidad de venganza. Lo llamé por teléfono. Él estaba en su trabajo y le dije, te vas de mi casa. Estoy cansada de tus mentiras, de tus engaños y de ti. Así que en un 2x3 había echado a mi esposo, hice cambiar las cerraduras de la casa, le corté el servicio en su teléfono, todo en 8 horas. Llamé a Jonet un par de días después y le dije que había echado a Ed de la casa y que tenía donde quedarse hasta que encontrara un apartamento. Y luego le pregunté sin rodeos, ¿por qué me mentiste en la graduación de Ashley? Yo te pregunté directamente si alguna vez había estado casado con Julie y tú me dijiste que no. No podía decírtelo. Ed no me hubiera permitido ver a mis hijos y yo le dije, tus hijos ya son adultos. Si Sandra guardaba rencor con los niños por haber guardado silencio, Julie pronto podría darle una explicación. Siempre les enseñó a preocuparse de sus propios asuntos. No se habla de otras personas y nadie habla de nosotros. En retrospectiva, ahora veo que así les enseñaba a mantener la boca cerrada, a encubrirlo. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuántas veces ha estado casado Ed? Y ella dijo, 8 hasta donde yo sé. Nunca en mi vida me había sentido tan impactada. Pensé que iba a caerme desmayada. Mi pregunta inmediata fue si siempre se divorciaba, y me dijo que no. Sabía que la bigamia es un delito mayor y no podía esperar a verlo tras las rejas. Sandra hizo una denuncia por bigamia, la cual comenzó con una investigación de inmediato. El detective llamó a Julie y le dijo que su esposo estaba casado con otra mujer. En ese momento quedé boquiabierta. Creo que le dije, ¿escuché bien? Y él me dijo, sí, así es.
Me preguntó si colaboraría con la investigación y le dije, por supuesto, no hay problema. Le entregaré todos los papeles que necesite de mi parte. Le agradecí haberme llevado el certificado de matrimonio al irme porque lo necesitaba. Unos días después de haber hecho la denuncia por bigamia, cuando descubrimos que Julie existía y que seguía casada con él, la llamé por teléfono. La llamé un sábado por la tarde y me dijo, «Hola, qué gusto que me llames». Y yo le dije, bueno, fue un poco difícil llamar. Había que juntar valor para hablarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Julie tú? supo que Sandra no era la amante maquinadora. Es bueno Y que Sandra nos rápidamente se dio cuenta que Julie no estaba loca. Sí. Sandra y yo hablamos por teléfono todos los días, durante horas los primeros meses. Quería saber si Ed le había hecho las mismas cosas que me hizo a mí. Y de hecho sí. Incluso le envié esta Mientras fotografía a comparaban mis padres experiencias, para que conociera quedó mi muy nueva claro familia. cómo Ed las había manipulado emocional y ¿Te financieramente. parece? Digamos que las explotaba como parte de su vida normal. Así es como pensaba que debía ser su vida, que estas mujeres debían rendirle pleitesía, que él debía tener acceso total a sus cuentas bancarias y al agotar todos los recursos iba en busca de otra mujer. Hubiera sido un placer para ellas unir fuerzas para hundir a Ed, pero su equipo necesitaría respaldo. En lo que a bigamia respecta, las leyes están en pañales. La policía me dijo que la bigamia ni siquiera estaba en el radar, que aunque es un delito mayor, casi nunca se llega a juicio. Y si eso llegara a ocurrir, solo salen con una reprimenda y una multa casi igual a las multas por infracción. 200, 300 o 400 dólares. Más 6 meses de libertad condicional. Y nada más. Pero comenzamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenía la denuncia por bigamia y no querían arrestarlo. Ambas habíamos hablado con un detective de policía y él nos dijo que había 21 posibles esposas. Me lastimó financieramente. Me enteré que fue él el que hizo que Julie se declarara en bancarrota y que perdiera el auto. Una reprimenda es poco. Sandra quería hacer ver a la gente esta infame injusticia. Pensó que algo de publicidad avergonzaría a las autoridades y las haría actuar. Se contactó con Tom Jackman, un reportero del Washington Post. Un día, inesperadamente, recibí un mensaje de Sandra Hicks. Había reunido muchos documentos que confirmaban la acusación de que Ed Hicks tenía muchas esposas. Mi primer objetivo fue hacer una cronología para intentar saber cómo había formado su vida e intentar descifrar su patrón si es que tenía uno. Y luego, ya que él no quería hablar conmigo, intentar determinar por las mujeres lo que sabían de él, qué obtenía él de esto. Indagué al respecto, contactando a los juzgados del país, intentando conseguir copias de los certificados de nacimiento de Ed Hicks y los registros de divorcio en California, Oregon, Texas. También comencé a tratar de ubicar a las mujeres con las que había estado casado y a ubicar a sus hijastros y a sus propios hijos que estaban repartidos mayormente por el oeste. En estos tiempos, con las bases de datos que existen, no me fue difícil empezar a encontrar a las personas y se armó una especie de tren en el que una persona me contactaría con la siguiente. Diría que el mayor desafío fue hacer que algunas personas del pasado de Ed Hicks hablaran conmigo cuando no querían hacerlo. Las ex esposas número 3 y 4, la número 4 en particular, aún ama a Ed Hicks y tiene 2 hijos con él. La número 3 me colgó el teléfono repetidas veces. Tom trabajó durante mucho tiempo, más de un mes, en el reportaje. Y resultó que finalmente salió publicado el día de la audiencia preliminar de Ed Hicks, titulado El hombre que se casó muchas veces. El reportaje de Jackman descubrió más aristas en el misterio de Ed Hicks. Este hombre se habría casado 7 veces, 4 de ellas sin haberse divorciado, y no tenía 2, sino 3 hijos biológicos. No había visto a su hijo mayor en más de 20 años después de haberlo abandonado. Fue investigado por el delito de bigamia en Virginia. Julie vendría a Virginia, iríamos a juicio y saldría una sentencia. Justo el día antes de ir a juicio me llamó el fiscal y me dijo que desecharía el caso,
que estaba llevando a cabo, porque cuando él se había casado con Julie, él aún estaba casado con Rose, la esposa previa a Julie. Por lo que el matrimonio con Julie era el ilegal, el bígamo, el nulo. En el fondo, quizás yo seguía casada legalmente con él. Estaba temblando, estaba furiosa, estaba enojada. Conducía y le di las llaves de mi auto a mi hermana y le dije, voy a matar a alguien, toma las llaves. Después de todo el dolor y los esfuerzos, Sandra no pudo juzgarlo y Ed Hicks salió libre. Dije, qué horror. ¿Qué vamos a hacer? Un vacío en la ley provocó que el matrimonio de Sandra con Ed fuera legal. No tenía motivos para llevarlo a juicio, pero Julie sí, y no cabía duda de que lo haría. No, esta lucha nunca fue solo por lo que él me hizo a mí. Si hubiera sido solo mi matrimonio, probablemente no hubiera hecho esto. Pero se casó con Sandra mientras estaba casado conmigo y supe de las otras esposas en el pasado. Era un patrón, iba a victimizar a otra mujer. Efectivamente ya había otra mujer en Carolina del Norte a quien le propuso matrimonio mientras seguía casado con Sandra. El ciclo no se detendría. El caso de Julie fue asignado al fiscal Derek Wagner de la Oficina General de Abogados de la ciudad de Chesapeake. Lo que buscaba en los documentos era un periodo de coincidencia y creo que había un periodo de 21 días de coincidencia entre su matrimonio con Rose, el cual creo que fue su quinto matrimonio, y su matrimonio con Julie, que fue su sexto matrimonio. Una vez que revisé las notas y me di cuenta que había un periodo de tiempo en el que vivió en Chesapeake después de ese matrimonio, supe que tenía un caso. En ese momento, Ed estaba inubicable. Después que desecharon su caso aquí en Fairfax, ¿quién sabe dónde fue? La historia de este hombre bígamo llamó la atención de los productores del show del Dr. Phil. Invitaron a las mujeres al programa lo antes posible. Acepté hacerlo porque tanto Sandra como yo sabíamos que había otra mujer. Nosotras sabíamos que había estado saliendo casi todos los fines de semana del área de Alexandria. Y nosotras estábamos seguras que había otra mujer que no tenía idea de quién era Ed Hicks en realidad. Y la única manera de contactarla era así. Es vergonzoso ventilar la vida personal, pero él no se detendría jamás. Y no queríamos que nadie más se convirtiera en otra víctima. El programa se transmitió en Carolina del Norte una mañana y una mujer que estaba viéndolo dijo, «Ese hombre, Ed Hicks, está saliendo con mi hermana». Y luego llamó a la policía y también llamó a su hermana, quien estaba ahí sentada con Ed, no viendo al Dr. Phil, sino que otro programa. Llegó la policía y arrestó a Ed Hicks por sus cargos de bigamia en Virginia. Ed fue llevado a Virginia, donde un magistrado lo liberó con orden de arraigo. Violando estos términos, Hicks regresó a Carolina del Norte, pero él no tenía idea que su nueva novia se había unido a la conspiración para atraparlo. Un día me llamaron avisando que intentaba derribar la puerta de Bárbara. Todas estábamos muy asustadas. Inmediatamente llamaron a Derek. Mi mayor temor ese día era que el señor Hicks de algún modo saliera del área antes que pudiera tener todo el papeleo listo, porque en realidad tarda varias horas llegar a la oficina, digitar la orden, encontrar a un juez dispuesto a firmarla y llevarla a la oficina del sheriff. Tardé mucho y temí que perdiéramos la oportunidad de atraparlo en Carolina del Norte. La policía de Carolina del Norte arrestó a Ed Hicks el 12 de diciembre de 2005 y fue devuelto a Virginia con una orden judicial. Ed Hicks fue arrestado en Carolina del Norte saliendo con otra mujer a quien le había propuesto matrimonio. Y seguía en esto aunque lo buscaba la ley y estaba ya casado con otras 2 mujeres. Tal vez nunca sepamos por qué Ed Hicks estaba tan obsesionado, pero Tom Jackman sugiere cómo pudo arruinar tantas vidas. Creo que a Ed le ayudó el avance de la tecnología y el hecho de que ahora podía conocer a más mujeres rápidamente. Por eso contaba con una base de víctimas mucho más amplia de la que tenía antes de Internet. Si hubiera habido Internet hace 20 años, probablemente tendría 15 esposas, ya que habría ido de una mujer a otra. La pregunta es ¿por qué Ed Hicks se casaba una y otra vez? Bueno, mi opinión del señor Hicks es que tiene la habilidad innata de saber hasta dónde puede llevar a una persona. Él sabía exactamente qué estaba buscando y cuando lo encontraba iba tras ello.
Personalmente, creo que es un sociópata. Después de toda la investigación que he hecho, solo intento entender por qué no tiene conciencia. ¿Cómo pudo lastimarme de esa manera? ¿Cómo pudo lastimar a Julie? ¿Cómo pudo lastimar a sus propios hijos? Y es algo que aún no entiendo completamente. Sé que él cree en sus propias mentiras, en todas. Y ha contado estas historias durante tantos años que cree que son reales. Ed Hicks tenía una fijación con el poder y el control de las mujeres y niños de su vida. Podríamos llamarlo un abusador. Tenía un componente violento. La hijastra de Ed Hicks está de acuerdo. No quiso que identificaran a su familia por su apariencia, pero quiso dar su testimonio de cómo Ed la trató cuando era niña. Yo era muy pequeña y él no se limitaba a darnos 1 o 2 palmadas para corregirnos. Él nos tomaba por la mano y con un cinturón nos golpeaba como a bestias. Me gustaría ver que Ed tuviera que pagar por el dinero que ha robado, por las vidas que ha arruinado. Me gustaría ver a Ed hacer algo por el daño físico que ha causado a sus esposas y a sus hijos. Y no solo me refiero a la cárcel, sino que a algo tangible que demuestre remordimiento. Pero realmente creo que no, que él no piensa que hizo nada malo. Al ir de mujer en mujer y manipular a cada una, él las explotaba como parte de su vida normal. Esta es la forma en la que él pensaba que debía ser. A pesar del desastre que Ed había dejado a su paso, Julie y Sandra temían que su castigo no reflejara su crimen, especialmente porque al declararse culpable, había buenas probabilidades de que saliera en libertad. Al ver este caso, y después de ver los términos de la sentencia, pensé que había una posibilidad de que el señor Hicks no tuviera que cumplir una condena aparte de la que ya había cumplido. Me lo dijo de frente a la cara. No quiero pintarte el peor de los casos, pero no quiero que creas que todo saldrá como queremos. Es muy posible que salga libre el día de hoy. Probablemente eso pasará. Después de 41 años de múltiples matrimonios y relaciones simultáneas, Ed Hicks finalmente se enfrentó a su sentencia. Las mujeres y niños de su vida habían pagado con creces, pero ¿lo haría también él? La mayoría aprovecha esa oportunidad para disculparse y... en especial con las víctimas tales como Julie y Sandra que estaban en la sala. El señor Hicks eligió concentrarse en el hecho de que él no creía haber lastimado financieramente a ninguna de ellas. Lo único que él tenía que decir era que no había sido por dinero, que las parejas comparten las cosas. Y eso es lo único que dijo. No habló nada más, nunca pidió perdón, ni siquiera hubo remordimiento. Ed debe haber sabido que los meses que ya había pasado en custodia excedían la típica sentencia por bigamia. Y queríamos que tanto Sandra como Julie estuvieran preparadas para el hecho de que si el juez aplicaba las penas correspondientes, el señor Hicks saldría en libertad ese día. En mi mente preparé el argumento que indicaba que todo lo que se había expuesto era una grave ofensa debido a la naturaleza del crimen y al hecho que empiece a buscar a su siguiente víctima mientras todavía sigue casado con una. Nuestras emociones iban y venían. No sabíamos qué ocurriría después. Tanto el testimonio de Julie como el de Sandra fueron muy importantes porque ambas hablaron del impacto que causaron, particularmente al mirar a Julie ya que ella era la víctima en mi caso. En su testimonio ella declaraba que, aunque había un periodo de bigamia legal de solo 21 días, antes de siquiera casarse con Rose, ya estaba saliendo con Julie. ¿Cómo podía hacer todas estas cosas y fingir ser la persona que no es? ¿Y cómo puede descartar así a la gente? Las desechaba cuando ya no le servían. La ofensa cobró una perspectiva completamente diferente en ese momento porque el juez se dio cuenta de que, si bien el matrimonio solo había sido ilegal por 21 días, muchas otras cosas sucedieron durante ese tiempo. Ed Hicks fue sentenciado a 5 años, 4 en suspensión. No saldría en libertad. Quedaría tras las rejas otros 7 meses cumpliendo condena.
Cuando el juez dictó la sentencia, Sandra tomó mi mano y me dijo, lo tenemos, y nos sentimos realmente bien. Me concedieron el divorcio y a mí me dieron la propiedad en las Bahamas. Es imposible creer que alguien con quien mi esposo me engañaba se convertiría en una de las mejores amigas que haya tenido en mi vida. Sandra y Julie pueden darse mucho consuelo y fuerza la una a la otra. El reírse de la situación es la mejor protección contra los malos recuerdos, pero ambas saben que hay heridas que tal vez nunca sanen. Los niños están enojados conmigo por lo que ha pasado. Espero que algún día ellos puedan entender por qué sentí la necesidad de ayudar a otras potenciales víctimas de su padre para que no sufran. Me será muy difícil volver a confiar en otro hombre. No, nunca volveré a tener otra relación. No. No vale la pena, no es para mí. Me siento demasiado engañada. Miro atrás y pienso, wow, debí haber visto esta cosa o aquella otra y... la mayoría de la gente me dice, vaya, debiste haber huido y así debió ser, pero cuando se vive eso, es diferente y es lo que debe entender la gente. En esas circunstancias, él podía hacer que todo pareciera perfecto. Así es la mentira. Tal vez por ser sus víctimas mujeres y niños, la sociedad pasa por alto o incluso se ríe de los hombres que se casan demasiado. Sobrevivir a ellos es algo diferente. Es algo de lo que no te recuperas. Ya no me duele. No voy a llorar nunca más. Concentro toda mi atención en ayudar a otras mujeres víctimas de bigamia. Sandra Phipps y Julie Flint perseveraron ante un sistema que generalmente le da a hombres como Ed Hicks solo una reprimenda. Con ayuda, consiguieron que se dictara una de las sentencias más duras jamás efectuadas en el estado de Virginia. ¿Pero será suficiente para proteger a otras mujeres de sufrir el mismo destino? Ed Hicks pronto saldrá en libertad. Guardaba rencor con los niños por haber guardado silencio, Julie pronto podría darle una explicación. Siempre les enseñó a preocuparse de sus propios asuntos. No se habla de otras personas y nadie habla de nosotros. En retrospectiva, ahora veo que así les enseñaba a mantener la boca cerrada, a encubrirlo. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuántas veces ha estado casado Ed? Y ella dijo, 8 hasta donde yo sé. Nunca en mi vida me había sentido tan impactada. Pensé que iba a caerme desmayada. Mi pregunta inmediata fue si siempre se divorciaba, y me dijo que no. Sabía que la bigamia es un delito mayor y no podía esperar a verlo tras las rejas. Sandra hizo una denuncia por bigamia, la cual comenzó con una investigación de inmediato. El detective llamó a Julie y le dijo que su esposo estaba casado con otra mujer. En ese momento quedé boquiabierta. Creo que le dije, ¿escuché bien? Y él me dijo, sí, así es. Me preguntó si colaboraría con la investigación y le dije, por supuesto, no hay problema. Le entregaré todos los papeles que necesite de mi parte. Le agradecí haberme llevado el certificado de matrimonio al irme porque lo necesitaba. Unos días después de haber hecho la denuncia por bigamia, cuando descubrimos que Julie existía y que seguía casada con él, la llamé por teléfono. La llamé un sábado por la tarde y me dijo, hola, qué gusto que me llames. Y yo le dije, bueno, fue un poco difícil llamar, había que juntar valor para hablarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Contactó con Tom Jackman, un reportero del Washington Post. Un día, inesperadamente, recibí un mensaje de Sandra Hicks. Había reunido muchos documentos
que confirmaban la acusación de que Ed Hicks tenía muchas esposas. Mi primer objetivo fue hacer una cronología para intentar saber cómo había formado su vida e intentar descifrar su patrón si es que tenía uno. Y luego, ya que él no quería hablar conmigo, intentar determinar por las mujeres lo que sabían de él. ¿Qué obtenía él de esto? Indagué al respecto, contactando a los juzgados del país, intentando conseguir copias de los certificados de nacimiento de Ed Hicks y los registros de divorcio en California, Oregon, Texas. También comencé a tratar de ubicar a las mujeres con las que había estado casado y a ubicar a sus hijastros y a sus propios hijos que estaban repartidos mayormente por el oeste. En estos tiempos, con las bases de datos que existen, no me fue difícil empezar a encontrar a las personas y se armó una especie de tren en el que una persona me contactaría con la siguiente. Diría que el mayor desafío fue hacer que algunas personas del pasado de Ed Hicks hablaran conmigo cuando no querían hacerlo. Las ex esposas número 3 y 4, la número 4 en particular, aún ama a Ed Hicks y tiene 2 hijos con él. La número 3 me colgó el teléfono repetidas veces. Tom trabajó durante mucho tiempo, más de un mes, en el reportaje. Y resultó que finalmente salió publicado el día de la audiencia preliminar de Ed Hicks, titulado enero de 2005, llamé al estado de Virginia. Les dije quién era yo y les pregunté dónde estaba nuestra devolución. Y me dijeron, bueno, señora Julie Hicks, esto es por su devolución del año 1999 en California. Yo les dije, esperen un momento. Primero que todo, yo no soy Julie Hicks y no conocí a este hombre en el 99. Entonces supe que me había mentido. Y en grande. Lo confronté por esto. Por primera vez en mi vida pensé que un hombre iba a golpearme. Estaba temblando. Me dijo, mis problemas de impuesto no te conciernen. Ella se presentó ilegalmente e irá a la cárcel. Entonces me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Mi madre se está muriendo, no puedo hacer nada, no puedo volver a confrontarlo así. Temo que vaya a hacerme algo. Y pensaba, si no saco a este hombre de mi vida ahora, voy a morir. Inesperadamente, Ed fue el único que hizo algo, y en secreto comenzó a sacar sus cosas del garaje de Sandra. Ya sabía lo que planeaba. Y también sabía que no podía confiar en nada de lo que él dijera o hiciera. Así que instalé un programa en nuestra computadora que podía identificar cualquier registro que se hiciera en el teclado. Y de esa manera descubrí su contraseña de correo. Ella revisó su correo. Ahí estaba, la evidencia definitiva de quién era en realidad su esposo. Julie supo que Sandra no era la amante maquinadora. Y Sandra rápidamente se dio cuenta que Julie no estaba loca. Sí. Sandra y yo hablamos por teléfono todos los días, durante horas los primeros meses. Quería saber si Ed le había hecho las mismas cosas que me hizo a mí. Y de hecho sí. Incluso le envié esta... Mientras comparaban experiencias, quedó muy claro cómo Ed las había manipulado emocional y financieramente. Digamos que las explotaba como parte de su vida normal. Así es como pensaba que debía ser su vida, que estas mujeres debían rendirle pleitesía, que él debía tener acceso total a sus cuentas bancarias y al agotar todos los recursos iba en busca de otra mujer. Hubiera sido un placer para ellas unir fuerzas para hundir a Ed, pero su equipo necesitaría respaldo. En lo que a bigamia respecta, las leyes están en pañales. La policía me dijo que la bigamia ni siquiera estaba en el radar, que aunque es un delito mayor, casi nunca se llega a juicio. Y si eso llegara a ocurrir, solo salen con una reprimenda y una multa casi igual a las multas por infracción. 200, 300 o 400 dólares. Más 6 meses de libertad condicional. Y nada más. Pero comenzamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenía la denuncia por bigamia y no querían arrestarlo.
Ambas habíamos hablado con un detective de policía y él nos dijo que había 21 posibles esposas. Me lastimó financieramente. Me enteré que fue él el que hizo que Julie se declarara en bancarrota y que perdiera el auto. Una reprimenda es poco. Sandra quería hacer ver a la gente esta infame injusticia. Pensó que algo de publicidad avergonzaría a las autoridades y las haría actuar. La noche anterior había puesto un anuncio en una página de citas. En su aviso buscaba una mujer para que se jubilara con él en las Bahamas, en una propiedad que yo ayudé a comprar. Me enfurecí. Estaba más que enojada. Cuando Sandra atrapó a su esposo buscando su próxima víctima por internet, supo que había descubierto al monstruo detrás de la máscara. Pensé, qué gran pedazo de basura. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿No tiene conciencia? ¿No tiene moral? Esto también destapó su propio lado oscuro, la necesidad de venganza. Lo llamé por teléfono. Él estaba en su trabajo y le dije, te vas de mi casa. Estoy cansada de tus mentiras, de tus engaños y de ti. Así que en un 2x3 había echado a mi esposo, hice cambiar las cerraduras de la casa, le corté el servicio en su teléfono, todo en 8 horas. Llamé a Jonet un par de días después y le dije que había echado a Ed de la casa y que tenía donde quedarse hasta que encontrara un apartamento. Y luego le pregunté sin rodeos, ¿por qué me mentiste en la graduación de Ashley? Yo te pregunté directamente si alguna vez había estado casado con Julie y tú me dijiste que no. No podía decírtelo. Ed no me hubiera permitido ver a mis hijos y yo le dije, tus hijos ya son adultos. Si Sandra